Hola, soy Gerardo Arevalo, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Comenzamos así la clase de este día lunes. El tema lo encontraremos en la página 62 del libro. Vamos a colocar la fecha y el tema en nuestro cuaderno y comenzamos con la primera actividad que nos propone el libro en la parte superior. Dice la indicación de la siguiente manera. Responde las preguntas de la tabla y luego reúnete con un compañero y respóndelas. No nos vamos a reunir con algún compañero, sino que lo vamos a hacer con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelitos, con quien nos encontremos en ese momento en casa. La primera pregunta dice así. ¿Te comportas en todas partes de acuerdo con lo que te han enseñado en tu hogar? La siguiente dice así. ¿Haces una cosa cuando te están mirando y otra cuando nadie te ve? Bien, vamos a llenar entonces con nuestra respuesta y la que nos haya dado nuestro familiar. Luego nos pregunta qué es el culto y también nos da la respuesta, pero vamos a utilizar el color amarillo para poder subrayar respuesta a esta pregunta, para que nos sirva también para estudio cuando nos toque el examen. Dice lo siguiente y lo que vamos a subrayar es esta frase. El culto es el acto de demostrar a Dios que lo amamos y que es nuestro único Dios. Esa frase es la que hemos subrayado entonces. Continúa diciendo, esto ya no lo vamos a subrayar. Es adorarlo, es decir, honrarlo y reverenciarlo con nuestro corazón y con nuestra boca. Luego nos continúa diciendo cuál es el culto auténtico. En el Antiguo Testamento se cuenta que los israelitas celebraban el culto a Dios con ofrendas, sacrificios, ayuno y oración. Eso era muy importante, pero también aprendieron que a Dios le agrada más que lo obedezcamos, no únicamente con las palabras y los actos religiosos, sino también con nuestras acciones cotidianas. El Señor nos invita a dedicarle tiempo para rendirle culto en los lugares sagrados, pero no desea que nos limitemos a cumplir con unas normas y ceremonias, sino, sobre todo, quiere vernos servir y amar a los demás, según los mandamientos que le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés. El culto auténtico consiste en tres cosas. La primera es obedecer los mandamientos de Dios. La segunda, servir a Dios y a los demás seres humanos. La tercera, amar a Dios sobre todas las cosas y a las otras personas como a nosotros mismos. En ese momento vamos a buscar en nuestra Biblia 6 textos bíblicos que nos hablan sobre el culto verdadero. La primera cita bíblica es Mateo capítulo 2, versículo 11. Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos del 9 al 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1. Esos primeros 4 los vamos a copiar en nuestro cuaderno y estos dos últimos solamente los vamos a leer. El primero que solo vamos a leer es el Apocalipsis capítulo 4 versículos del 1 al 11 y el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos del 19 al 24. En estos textos bíblicos vamos a encontrar algunas referencias de lo que es el culto y cómo nos lo deja dicho Dios en su palabra que es la Biblia. Vamos ahora a la página 63 donde tenemos la actividad que realizaremos. En la primera parte encontramos la indicación que dice así. Marca con este signo las palabras correspondientes a cada caso. Nos dice la primera. El culto auténtico es igual a y nos propone 5 palabras, que son amor, burla, obediencia, rezo, servicio. En la siguiente dice, culto es lo mismo que rendir, y nos da 5 palabras. Adoración, cuentas, honra, reverencia, ceremonia. En la segunda parte encontramos la indicación que dice lee y completa el siguiente texto con las siguientes palabras. Las palabras son antiguo, culto, Dios y Francisco. Leámoslo la primera vez y veamos dónde se ubican estas palabras. En la tercera parte dice, lee con un familiar los siguientes pasajes bíblicos y encierra aquel que más se relaciona con lo que dice el Papa Francisco en el numeral anterior. Tenemos en el lado izquierdo Éxodo capítulo 3 versículo 12 y en la parte derecha Hebreos capítulo 13 versículo 16. Leamos
y luego encerramos en el círculo el que más se relacione con lo que había dicho el Papa Francisco en el anterior. En la parte inferior dice encerré el pasaje y hay un espacio en el que vamos a colocar A o B, dependiendo del que hayamos encerrado en un círculo, y vamos a justificar por qué lo encerramos. Recordemos que siempre esta parte es con ayuda de nuestros papás, la parte 3. En la cuarta parte dice, escribe una manera en la que puedas practicar el culto auténtico a Dios en tu colegio. Recordemos que en el colegio se hacen misas, también el padre hace celebraciones de la palabra, los Vía Crucis, que lastimosamente este año no pudimos realizarlo, y el Rosario, que lo celebramos el viernes de la semana pasada, y que veamos cómo pudiéramos practicar el culto auténtico en estas actividades que el mismo colegio nos proporciona. Muy bien, pero esta no es solo la actividad que vamos a realizar este día, sino que hay una más. ¿En qué consiste esta actividad? Vamos a plantar. ¿Qué vamos a plantar? Vamos a plantar granitos de maíz o granitos de frijol. ¿Qué mejor manera de apreciar la naturaleza que viéndola crecer desde nuestra casa? Entonces vamos a buscar un espacio en nuestro jardín, en nuestro patio, en una maceta, donde podamos sembrar esos granitos. Pero vamos a sembrar 5 granitos, ya sean de frijol o sean de maíz. Vamos a regarlas con cariño y disfrutaremos del milagro de ver crecer un ser vivo. Vamos a hacer una actividad extra que se llama Jardineros de la Creación. ¿Quiénes son los jardineros? Son ustedes. Jardineros son los que cuidan del jardín. Cuidar el jardín es hacer que parezca lo más bello posible, que saque su mejor esencia, respetando cada forma que habita y que vive en él, y ayudando a que preserve su belleza. Es el mandato de la Biblia, es el deseo del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Lo que pretendemos alcanzar con esta actividad es lo siguiente: identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios a las personas. Vamos a conocer, respetar y cuidar la obra de Dios. Vamos a expresar con nuestras palabras el asombro de lo que Dios ha hecho. Esta actividad se divide en 3 partes. La primera, ver, juzgar y actuar. Yo voy a colocar a continuación unas imágenes y ustedes las van a analizar, viendo el estado en el que se encuentra la creación hoy en día. Ahora que terminaron de ver las imágenes, antes de pasar a la parte de las preguntas, les dejo a continuación un cuadro en el cual les dejo 3 aspectos. No lo hizo con ayuda y lo hizo solo. Bueno, acá le pido a los padres de familia que me ayuden a copiar ese cuadrito en el cuaderno de los niños para evaluarlos ustedes. Así ellos se evitan de copiar todas las preguntas. Bueno, voy a decir yo la primera pregunta y ustedes la van a ir respondiendo y sus papás van a ir viendo su actuar. La primera pregunta dice así: ¿quién creen que ha manchado la obra de Dios y por qué lo ha hecho? Vámonos a la segunda parte, que es el juzgar. Y acá nos vamos a iluminar a través de un texto bíblico, que es Génesis capítulo 2, versículos 8, 9 y el 15. Dice así: el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol de conocer el bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Igual sigo formulándoles preguntas y ustedes las van a ir respondiendo y sus papás van a ir viendo si los hacen solo, lo hacen con ayuda o no lo hacen. Primera pregunta: ¿a qué jardín se refiere la Biblia? Segunda: ¿quiénes son los jardineros que aparecen en este texto bíblico? La número 3: ¿qué tienen que hacer los jardineros en este jardín?
¿Tienen que mancharlo y ensuciarlo o tienen que cuidarlo y cultivarlo? Si nosotros somos los jardineros, ¿qué significa que guardemos y cultivemos el jardín que es la tierra? Llegamos a la tercera parte, que es el actuar. En esta parte necesito que piensen en una idea de cómo nos podemos convertir en los jardineros que necesita la tierra. Y la primera pregunta de esta parte es, ¿qué podemos hacer aquí y ahora? ¿Qué podemos hacer con el plástico, con las aguas, con las luces? ¿Podemos ser jardineros en nuestra casa, en las clases, cuando regresemos al colegio y en el mismo colegio? Como ya nos hemos convertido en los jardineros que necesita Dios acá en la tierra para que cuidemos su obra, vamos a dibujarnos a nosotros realizando una acción en la que podamos estar cuidando lo que Dios nos pide. Arriba del dibujo vamos a colocar el siguiente texto: somos jardineros del mundo. Ahorita vamos a escuchar un texto que está tomado de la encíclica Laudato Si. Dice así: Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Pues así terminamos la clase de este día. Espero que tengan una excelente semana y voy a estar recibiendo las tareas como siempre el próximo lunes. Que la pasen bonito esta semana. Bye bye.